Paz y bien, querido estudiante, espero que te encuentres muy bien en casa y te pido que compartamos juntos este nuevo momento de aprendizaje, iniciándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidiéndole a nuestro Señor que a lo largo de este día nos acompañe y nos dé la fortaleza que necesitamos, diciéndole juntos, roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Quiero comenzar esta clase pidiéndote que reflexionemos en base a esta pintura que observamos. Mírala bien. Es una pintura que corresponde a una serie de grafitis que se han hecho en el país de Senegal, donde los artistas de este país han pintado afuera de una universidad una serie de grafitis uno tras otro que difunden medidas de prevención, ¿no? Ahora, desde casa tú me vas a responder mentalmente. A ver, ¿qué observas en la imagen? ¿Qué características puedes ver en esta imagen o en esta pintura que presentamos? ¿Qué características tiene? ¿Qué elementos presenta? ¿Cómo está hecha? A ver, anda respondiéndomelo de forma mental. Y por último, ¿cuál crees que es el mensaje que quiere comunicar? Porque de hecho todos estos elementos de la imagen quieren comunicar algo, ¿no? Entonces observamos a una mujer que está tapándose la nariz con un pañuelo, está estornudando. Presenta colores entre cálidos y fríos, usando las sombras para darle realismo, y lo que quiere comunicar sin duda es una de las medidas de prevención adoptadas frente a esta pandemia, ¿no? Entonces es muy importante reconocer que las pinturas actualmente y todo el arte visual se relaciona con un fin determinado, y en este caso se relaciona con la situación actual que estamos viviendo, este problema de la pandemia que los artistas quieren representar. Entonces esto nos lleva a pensar que siempre el arte ha sido un vehículo de transmisión y expresión de mensajes, y lo que vamos a hacer es ahora entender esos mensajes. Por ello la capacidad que vamos a trabajar es percibe manifestaciones artístico-culturales, y el desempeño que vamos a trabajar es describe. ¿Qué vamos a describir? Vamos a describir los elementos, principios y códigos de una obra que son utilizados para comunicar mensajes, ideas y sentimientos, ¿ya? Entonces vamos a trabajar el desempeño describe, vamos a describir los elementos de una obra, en este caso del arte isabelino, del arte renacentista también, que le permiten comunicar mensajes e ideas. Entonces primero, como lo que vamos a hacer es analizar las obras de esta etapa del arte, vamos a entender qué es el Renacimiento, y eso nos remonta a saber que el Renacimiento es un movimiento cultural y artístico que ha surgido en Europa, inicialmente en Italia, ¿bien? Y desde Italia se expandió en los demás países de la región, a excepción de Rusia. Este movimiento surgió entre los siglos XV y XVI y se caracterizaba por buscar imitar aquella perfección a la que deseaban llegar los escultores y los artistas de la cultura de Grecia y Roma. Por eso se llama Renacimiento. Ellos buscaban renacer a la cultura antigua, a la cultura grecorromana. Observa la imagen que tenemos aquí, que es una escultura llamada Piedad. Mira la perfección con la que está hecha y la forma en la que buscan asemejarla a la realidad, así como lo hacían antiguamente en la cultura grecorromana, ¿no? Y ellos que querían renacer, volver a la cultura grecorromana porque consideraban que era la etapa más perfecta. Observa aquí estas dos imágenes. A ver, tenemos dos esculturas muy parecidas. Tú me vas a contestar en casa si se parecen verdaderamente. ¿Qué características entonces tienen que las hacen similares? Y por último, y la pregunta del millón, ¿no? ¿Cuál crees que se realizó primero? A ver, teníamos dos esculturas, ¿ah? ¿Cuál se realizó primero? ¿La primera o la segunda? Tal vez te vas a confundir un poco y no va a ser fácil identificarlo en casa porque en realidad son esculturas muy parecidas, ¿no? Ambas buscan la perfección, ambas asemejan el producto artístico completamente a la realidad, buscan copiar todos los detalles de la realidad y dan preferencia por las formas humanas, ¿no? Ambas se parecen. Sin embargo, la primera es de la cultura antigua, de Grecia y Roma, es una escultura griega, y la segunda es una escultura del Renacimiento, ¿ya? Que se llama David. Entonces tenemos dos esculturas muy parecidas, pero de dos movimientos completamente distintos, ¿no? El anterior, que ha culminado en el siglo V, el arte antiguo, y el arte del Renacimiento que se ha desarrollado 10 siglos después, miren, en el siglo XV, y aún así son bastante iguales sus productos artísticos. ¿Por qué? Porque ellos buscaban renacer a la cultura antigua. Entonces, lo que ellos
querían era buscar ese afán de imitar la cultura grecorromana por llegar a la perfección que ellos consideraban que se había llegado en esta etapa, ¿verdad? Entonces, ellos buscaban a través de dos etapas, el 400 y el 500, realizar obras de arte asemejadas a la perfección griega y latina. Lo que ellos buscaban era realizar una belleza ideal, pero a diferencia de la etapa antigua, ellos se basaban en cánones derivados de la razón. Quiere decir que ellos habían hecho una serie de estudios del cuerpo humano, como Da Vinci, para poder realizar sus obras de forma simétrica y asemejarlas a la perfección. Y estos estudios que ellos habían hecho en base a la razón le daban a sus obras una validez determinada. ¿Bien? ¿Qué buscaban ellos? Buscaban el equilibrio y la armonía en sus formas para hacerlas perfectas. En ese sentido es narrativa porque presenta historias, personajes, sucesos, hechos, ya sea reales o ficticios, ¿no? Por lo general asemejados a temas de mitología o a temas reales también o de historia. Presentan siempre en sus lienzos, si es que no hacen esculturas, si es que se dedican a pinturas, una preocupación por la búsqueda de generar profundidad a través de la perspectiva y se da interés en la escultura preferentemente al cuerpo humano, pero sobre todo desnudo, porque así podían analizar sus formas y ver si es que era simétrico o no, asemejándolo a la perfección. Por último, es realista, porque tanto en figuras humanas como animales tratan de asemejarla con todas sus características totalmente a la realidad. Sin embargo, así como hubo renacimiento en Italia, ya dijimos que esto se había expandido efectivamente al resto de Europa y había ido tomando diferentes formas. Por ejemplo, en Inglaterra tomó el nombre de teatro isabelino, ¿no? Aquella corriente artística renacentista del teatro. Y en Italia, donde se originó el Renacimiento, la escuela teatral se denominó Comedia del Arte. ¿En qué constaba esta comedia del arte? Constaba en que una serie de compañías de actores se reunían para improvisar escenas en base a temas determinados que ellos llamaban canovachos, donde cumplían siempre personajes fijos. Quiere decir que si tú eras el personaje Arlequín, toda tu vida ibas a actuar como el personaje Arlequín, solo que en diferentes situaciones interactuando con los otros personajes. Para interpretar esta escuela de teatro, para interpretar las escenas, lo que hacían era usar máscaras que permitieran al público que reconociera siempre a los personajes. Tomando el ejemplo de que tú eras Arlequín, entonces tú siempre que actúes ibas a actuar con la máscara de Arlequín de forma que la persona que te viera, el público, te reconociera. Esas escenas de la comedia del arte no las hacían en grandes teatros, sino más bien las hacían donde en las calles, ¿no? Eran teatros itinerantes y eran teatros más que todo callejeros, al menos surgieron con ese fin, ¿no? Entonces, como vemos, en Italia, que fue donde surgió el Renacimiento, no solamente se dedicaron a la escultura y a la pintura, sino también al teatro bajo el nombre de comedia del arte. Esta comedia, como te dijimos, se realizaba en escenas improvisadas en las que los artistas siempre, sí o sí, debían llevar unas máscaras, salvo dos personajes. Habían dos personajes que no llevaban máscaras, así como algunos de los personajes femeninos, pero todos los demás personajes masculinos debían portar sus máscaras, que son las que tenemos aquí en la imagen. Esas máscaras estaban hechas a base de materiales como el cuero, pero te cuento que hasta ahora se fabrican máscaras de la comedia del arte, porque hasta ahora hay muchas compañías a nivel mundial de la comedia del arte. Entonces estas compañías se dedican a hacer sus propias máscaras y las hacen con otros materiales también más resistentes. Son muy cercanas a la realidad y tienen particularidades muy precisas. Ahí te las estoy acercando para que las veas. Tienes diferentes máscaras y cada una corresponde a un personaje distinto. Bien, ahora vamos a analizar una en particular. A ver, vamos a describir esta máscara. Esta máscara, primero voy a colocar mi título, pertenece al Arlequín. Entonces es una descripción de máscara de Arlequín, así se llama su personaje. Y voy a describir todo lo que observo en la máscara, el efecto que yo creo que tiene y el mensaje que desea presentar. En esta máscara podemos observar entonces una forma de rostro humano con facciones exageradas y remarcadas, así como la presencia de una protuberancia en la parte superior, la cual hace ilusión a un animal, porque ahí tenemos un cacho, ¿no? Entonces yo veo que ese cacho
asemeja al personaje no solo al humano, sino también a lo animal. Esto debido a la relación del personaje con una naturaleza animal que explicaba su comportamiento, porque Arlequín tenía un comportamiento muy primitivo. Él hacía todo con tal de tener comida. Entonces ese comportamiento instintivo ellos lo querían demostrar en su máscara con un cacho de animal. El material puede ser cuero y está pintada con colores neutros, quiere decir que no utiliza uno y otro color, sino un solo color y basta. Esta máscara tiene o llama la atención de las personas por su forma exagerada, ¿no? Y que significa la relación de este hombre con una presencia animal que lo motiva a actuar de forma instintiva. Entonces, ¿qué es lo que he hecho yo? Simplemente he descrito la máscara que observo aquí. He descrito todo lo que observo, facciones exageradas, un mismo color, hecha a base de cuero, y además he investigado sobre esta máscara para saber qué significa este cachito que tiene acá en la parte de arriba, esta protuberancia, y para saber cómo era el personaje y por qué es que lleva esta máscara. Entonces, para yo describir una obra artística tengo que investigar sobre ella y observarla con detenimiento para luego poder rescatar el mensaje que quiere dar al público y todas las características que tiene. Yo ahora te invito a que tú lo hagas. A ver, ingresa a internet y selecciona una de las máscaras de la comedia del arte, solamente una. Y realiza en 5 líneas en tu cuaderno una descripción donde coloques primero el nombre de la máscara que vas a describir y luego coloques en 5 líneas tu comentario donde describas todas las características que observas en esa máscara y qué crees que significa, cómo es el personaje que representa, por qué lo representa con esa máscara y qué significa. Bien, entonces vas a investigar sobre las máscaras de la comedia del arte, colocas en internet máscaras de la comedia del arte y eliges una máscara que más te guste. Colocas su nombre en tu cuaderno, si deseas puedes colocar también su foto. Y luego de hacerlo, realizas en 5 líneas tu descripción sobre los elementos, las características, particularidades de la máscara y aquel mensaje que te generan. Bien, ese comentario que vas a escribir solamente en 5 líneas va a ser tu trabajo, tu producto del día de hoy. Y me vas a enviar la foto del mismo vía Cubicall. Bien, entonces eliges una de las máscaras de comedia del arte. Bien, buscas las antiguas como las que hemos observado aquí. Eliges una de ellas nada más y realizas tu comentario colocando como título el nombre de la máscara. Bien, la observas con detenimiento, investigas primero sobre esa máscara, qué es, cómo es su personaje, qué significa y luego me envías tu comentario. Bien, entonces como ya dijimos, antes de hacer tu comentario lo que vas a hacer es investigar sobre esa máscara y sobre su personaje. Una vez que coloques máscaras de la comedia del arte y elijas la tuya, entonces lo que vas a hacer es investigar sobre el nombre del personaje de esa máscara. Por ejemplo, colocarás, ¿verdad?, máscara de Arlequín. Y en internet investigas sobre el personaje Arlequín, comedia del arte, para saber quién era este personaje, qué características tenía y por qué la máscara que llevaba. Bien, realiza tu comentario solamente en 5 líneas, envíame la foto vía Cubicall y como siempre te pido, quédate en casa en paz y bien. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima oportunidad.